maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar, de tiempo suficiente para dar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son Dios, incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son míos, incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar, no hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros son Dios, incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Oh, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son Dios, incomparable eres tú. Oh, mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, grandes son tus obras, tus proezas y milagros son Dios, incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Gracias, Señor. Muy buenas noches, amados hermanos, esperamos estén bien. Un día martes, ahora sí le echo un té, martes, más de nuestro culto familiar, nuestro devocional familiar. Así es, así que bienvenidos, qué gusto que podemos vernos, reunirnos para estudiar, aprender de la palabra, reflexionar en ella. Así que reúnanse todos alrededor ahí de su mesa, en su sala y vamos a empezar. Así es, así que esperamos que estén atentos, hayamos apartado todos este tiempo, ¿verdad? De poder, además de juntarnos como familia, reflexionar y entender cuán necesario es buscar del Señor, ¿verdad? En estos tiempos, en medio de estos tiempos, y además de eso, dedicar nuestra vida al Señor
y dedicar tiempo al Señor. Así que vamos a hacer una oración para poder dar inicio a este tiempo. Vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Vamos a decirle que eres nuestra fuente de vida, ¿verdad? Y que vamos a dedicar estas horas para honrar su nombre. Así que le invito a que oremos. Vamos a orar ahí juntos. Señor, te damos tantas gracias. Tú eres tan bueno con nosotros por tu amor y misericordia. Gracias por este tiempo que nos das de vida, de salud, Señor, que has provisto a nuestras necesidades, que has, Señor, sido bueno para con nosotros. Tu gracia y tu misericordia son tan visibles, Señor, sobre nuestras vidas. Por eso te damos gracias y apartamos, Señor, este día, este tiempo para buscarte como familia, Señor, para decirte cuánto te necesitamos y que nuestro hogar necesita más de ti cada día, nuestras vidas, Señor, nuestros hijos y todo lo que somos, Señor, necesita de ti. Y asimismo hacemos una declaración a través de nuestro tiempo, nuestra vida y el hecho de estar aquí, Señor, para ti, es decirte, Señor, que nuestro hogar y nosotros, Señor, te serviremos y que nuestro hogar, Señor, queremos que sea un altar para ti, un lugar donde se honre tu santo nombre, donde esté presente tu Espíritu Santo siempre, donde tu nombre, Señor, y tú estés, Señor, y seas predominante en todo y lo primero, Señor, en absolutamente todo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, te bendecimos y dedicamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, vamos a tener un tiempo de alabanzas, así que le invito a que podamos adorar juntos al Señor.
Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Solo tú eres grande, Señor, tú eres fiel, Señor. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, y con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza, con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Bueno, mis hermanos, ya llevamos 2 semanas, ¿verdad? Hablando respecto de adoración. Es un tema muy, muy extenso y es de mucha bendición para nosotros los cristianos para poder aprender y entender realmente qué significa y cuál es nuestra responsabilidad respecto a la adoración. Así que vamos a continuar el día de hoy con este tema. Así es, así que le voy a pedir ahí que usted, ya me imagino que tiene su Biblia, sus apuntes, ¿cierto? Y vamos a continuar y vamos a leer Juan 4, ahí donde estamos estudiando. Juan 4, del versículo 23 al 24 vamos a leer, que aquí es donde venimos hablando acerca de la adoración en estas semanas. Entonces dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Venimos hablando entonces acerca de la adoración, ya hemos venido hablando de estos versículos, ¿verdad? Que dicen y nos hablan esta verdad gigante, ¿verdad? Que tenemos enfrente de nosotros, pero que a veces es muy difícil de comprender. Hemos venido hablando de lo que quiere decir adorar en espíritu, adorar en verdad, hemos hablado muchas cosas
y hemos entendido, ¿verdad?, a través de estas semanas, primero que el Señor busca adoradores. Es decir, no, como que no los tiene, ¿cierto? Él busca. Esperamos, ¿verdad?, que nosotros seamos parte de aquellos que Él busca, ¿verdad? Y es lo que venimos animándoles a cada uno de ustedes, nosotros, a tener esta intimidad con Dios. Y ya entendimos, ¿verdad?, que la adoración no es hacer cosas, no es una estrategia. La adoración no tiene que ver con todo lo que a veces pensamos que es, ni siquiera tiene que ver con cantar, con tocar un instrumento. La adoración tiene que ver con el corazón. Ya aprendimos, ¿verdad?, que Dios llama, ¿verdad?, a sus hijos a tener un corazón entregado a Él, un corazón puro. Y estuvimos analizando esto para entender, ¿verdad?, también que lo que adora y lo que se postra delante de Dios es el corazón. Y que esto es interno y que eso es lo que sale hacia afuera. Y ahí es donde nosotros como iglesia nos reunimos, adoramos juntos. ¿De qué manera? De la manera, ¿verdad?, que se establece, bueno, en nuestro caso en la iglesia, que es haciendo música, pero como parte de lo que queremos transmitir y entregar a Dios, porque ya tenemos un corazón preparado para Él, un corazón humilde, un corazón puro, como hemos visto y hablado muchos ejemplos. Hablábamos, por ejemplo, la semana anteriores analizamos a esta mujer samaritana, estuvimos hablando de David, y para que juntos podamos entender lo que es la adoración a Dios. Claro, y vimos que la adoración en sí no es música, pero con la música podemos adorar. Entonces, a la larga la adoración es una manera de vivir, es una actitud del corazón. Y yo creo que el hecho de que la Biblia hable y diga que Dios busca adoradores es una oportunidad que Dios nos da, porque es como una convocatoria abierta. Porque si Dios los tuviera, no tendríamos ninguna esperanza en poder adorar a Dios, no tendríamos chance. Pero si Él busca, significa que hay una convocatoria abierta donde podemos nosotros postular a ser verdaderos adoradores, comprendiendo qué significa la adoración y luego haciéndolo, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a eso, Dios nos convoca a entender qué es adorarle a Él y a comenzar a hacerlo a través de nuestras conductas, nuestra vida, postrando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, ¿verdad? Llevándolo todo a la obediencia a Cristo, a comprender el Evangelio, a vivir el Evangelio y a esforzarnos cada día humanamente, porque sabemos que quien nos capacita y quien solo nos permite adorar a Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está en nosotros, y a través del Espíritu Santo en nosotros podemos tener acceso ante el trono de la gracia para adorar verdaderamente a Dios. Por eso es importante instruir nuestro corazón, nuestro ser en la adoración para poder calificar, ¿no?, de algún modo para esta convocatoria. Sí, es un gran desafío para todos nosotros el poder entender profundamente, como les decía yo, esta verdad que está aquí, mire, delante de todos nosotros y que no podemos ignorar o seguir ignorando, sino al contrario, debemos de tener esta búsqueda de Dios. Ya tenemos entonces varios puntos, ¿verdad?, claros, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a atesorarlos en el corazón y que podamos vivir de esta manera, que no tengamos ninguna excusa, ¿verdad?, por estar en nuestras casas. O sea, a través de la enseñanza vemos que un corazón adorador es más de lo que pensamos. No tenemos que estar con alguien como para adorar, sino que nosotros debemos tener una vida, cada uno de nosotros de manera particular, de adoración a Dios. Esto incluye, obviamente, expresarlo, ¿verdad?, sacar lo que tenemos en el corazón, y quién puede evitar hacerlo. Así que tenemos este desafío cada uno ahí donde estamos, y cuando tengamos momentos juntos, qué bueno, qué hermoso, es lo que queremos, ¿verdad? Así que ya tenemos esto claro, ¿cierto? Sabemos que tener una metodología es lo más fácil del mundo. Los artistas lo hacen, ¿verdad? Ellos están acostumbrados, tienen toda una estrategia, hasta montan todo un show y toda una estructura, escenografía, ¿cierto? Y hacen una manera, una forma de llegar a quien. O sea, yo estoy hablando de la gente que hace música o que quiere hacer algo para ser vistos, o los que se ganan la vida con esto, ¿verdad? Como son los músicos, artistas, etcétera. Eso es lo más fácil del mundo, cualquiera lo hace. Por eso yo les doy ese ejemplo, ¿no? Ya sabemos que nosotros no.
que no es necesario, o sea, eso no es lo que necesitamos, un método, una forma, cómo hacerlo. Eso cualquiera lo hace. Y a eso también lo Sí, porque sabemos. además se toca el corazón de las personas. O sea, lo que busca la gente a través de eso es emocionar a las personas, que es un poco lo que hoy la iglesia también ha caído, ¿no? En la emoción de las personas. ¿Cuán importantes son las personas en la adoración? Y se están olvidando de que lo que hacemos es adorar a Dios. Claro. Entonces, como se están enfocando en las personas y están tratando de dar un ambiente, como hoy yo lo he escuchado mucho, una atmósfera, dicen, atmósfera de adoración. Es una barbaridad, ¿no? Porque están hablando a nivel humano. Lo que Claro. están haciendo es convocar a la gente y les importa a la gente, lo que la gente sienta. Y eso es algo que nosotros no debemos ni siquiera de considerar. Nuestra adoración es netamente vertical, no tiene ningún sentido con las personas. Nuestra adoración y lo que hacemos, por ejemplo, en la iglesia a través de los cánticos es que la gente participe y la gente se involucre en esto, pero es para adorar a Dios. Y asimismo en los momentos, por ejemplo, de dar, de generosidad, también es una adoración a Dios, es totalmente vertical, no es para agradar absolutamente a nadie. Y ahí es donde la gente confunde estos términos y considera que algunas cosas son adoración a Dios y otras no. Por eso la vida a la larga es lo que nos permite adorar a Dios. No es algo que hacemos en la iglesia, no es parte de nuestra liturgia, es completamente nuestra vida, la actitud de nuestro corazón en todo lo que hacemos. Sí, de hecho lo que mencionamos, ¿verdad? Por lo menos nosotros como iglesia, de lo que hacemos juntos, es simplemente la consecuencia o el fruto de esta vida que ya llevamos de Claro. adoración. Un corazón entregado, no podemos evitar hacerlo, también lo hacemos con gusto. Claro. Pero ya no por agradar, ¿verdad? O que alguien nos vea, sino que como dices tú, es totalmente vertical. Pues sí, porque lo que tú dices es cierto. O sea, es importante entender que lo que hacemos es fruto, es simplemente la muestra visible de cómo vivimos. Por eso hay mucha gente indiferente, ¿no? A los momentos Pues sí. de adoración con música en la iglesia, o de dar, o de muchas cosas. Mucha gente puede decir muchas cosas y puede hablar muy bonito. Y abundan los cristianos, ¿verdad? Que hablan bien bonito y que dicen muchas cosas. Pero a la mera hora, cuando hay que, en verdad, adorar a Dios a través de lo que hacemos, ¿no? O a lo que Dios nos convoca, ahí es donde sale el corazón, sale a la luz, ¿no? Pues sí, no debemos quedarnos enrollados o enredados en la manera, en todo esto. Esto es el fruto o la consecuencia de lo que ya tenemos en el corazón en privado, cada uno. Obviamente son cosas que no vamos a dejar de hacer, ¿no? Adorar juntos, hacer música, cantar, dar lo mejor, ¿verdad? Pero ya entender que no es para el que me mira, no es para la persona, sino que es para Dios, como E repito. incluso todo lo que se hace en la iglesia, claro, tiene una consecuencia en las personas, ¿verdad? Y servimos a las personas. Pero ese servicio a las personas y todo lo que se hace, se realiza, se ordena, tiene una sola dirección, que es hacia Dios. Claro, entonces no debemos quedarnos enredados en eso, en la manera, en todo esto, porque mire, si fuera por eso, hoy día cuántos se pierden, y digo se pierden porque al final esta intimidad con Dios, si no está presente, ¿qué va a ser de los que no la tienen? O sea, eso es como imposible, pues es como un matrimonio sin amor, es como una familia sin, como poética, sin padre, sin, ¿me entiendes? O sea, esto es esencial, entonces no debemos quedarnos enredados en la manera. Para eso estamos por todos lados, estamos llenos de mucha gente que se preocupa de la manera, de la parte a nuestro alrededor, ¿no? Pero todos se olvidan de lo importante de Dios, de por qué lo hacemos. Obviamente la manera y todo lo que sucede aquí entre nosotros en la iglesia, en cómo hacemos las cosas, de qué manera lo vamos a hacer, es una parte, pero es secundaria. Lo importante y lo esencial es el Señor, es que entender que es para Él y dirigido hacia Él, esta adoración. ¿Sabe que hoy día la iglesia está tan enredada en esto que sabe que se queda en eso y nadie la saca de ahí? Y se dan vuelta en eso. Y hoy día incluso hay iglesias que el centro el centro o lo esencial de sus reuniones tiene que ver con eso. Como en la manera como hacen las cosas. Así, por eso es interesante ver que es como un show.
Pero el Señor nos ha llamado a eso, mis hermanos, nosotros todos tenemos que abrir los ojos. Más adelante les vamos a explicar este movimiento, por decirlo así, o lo que está sucediendo hoy en la iglesia tiene un nombre y se llama ceguera espiritual. Más adelantito vamos a hablar un poquito más de eso. Ceguera porque viven para sí, hacen las cosas para sí, están enredados en los métodos, la manera, en hacer un show, en ofrecer lo mejor. ¿Pero para quién? Para ellos mismos. Para ellos mismos. Y esto, como les digo, tiene un nombre. Y nosotros debemos de salir de eso. Debemos esforzarnos en volver a la palabra de Dios. Estar sumergidos en la verdad de Dios. Y que nadie, ahí sí que nadie nos debe sacar de ahí. Y no al revés. Como muchos que hacen estas cosas y nadie los mueve de ahí. Y siguen enfocados en ellos mismos, en todo lo terrenal, en lo humano, pero dicen que no y piensan que no, y están entregados a esto, pero no es así. Así que debemos tener claro eso, ¿ya? Todo esto no tiene nada que ver con Dios, sino al contrario. Al contrario, debemos darnos cuenta que estas son barreras gigantes para el hombre, son barreras gigantes, por eso yo le decía, esto tiene un nombre. Porque son barreras gigantes, pero sabe que son tan ciegos que no pueden ver. Necesitamos nosotros esforzarnos en ser verdaderos adoradores. De ser nosotros esta clase, esta calidad que busca el Señor, que sigue buscando, porque si no fuera así, no estaría establecido en la palabra. Porque si no fuera así, diría, el Señor busca y encontrará. El Señor busca, pero encontró algo así, ¿no? Pero fíjese, ahí se quedó esta parte de la palabra. El Señor busca estos adoradores. Nosotros debemos entender que el ser verdaderos adoradores entonces no tiene que ver con eso. Lo que nosotros necesitamos, ya aprendimos, ¿verdad? Anteriormente, que hay que nacer de nuevo, que hay que arrepentirse continuamente, pero además necesitamos otra cosa, aparte de todo eso, que es, ¿verdad? Eso es como lo inicial, ¿verdad? Es como lo que podemos ir haciendo cada día. Pero también necesitamos tener un encuentro real, verdadero con el Señor. Porque fíjese, la iglesia también está plagada de mucha gente que habla de Dios. Dios aquí, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me guió. Tantos símil a eso. Pero digo yo, ¿será verdad? Muchos hablan de Dios y que Dios aquí, Dios allá, va, viene. Y atribuyen toda su vida a Dios. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Quién realmente es verdad? Son verdaderas sus palabras. ¿Quién de verdad ha tenido este encuentro real con el Señor? Alguna vez estuvimos analizando yo con las hermanas acerca de esto y concluíamos que sin duda cuando hay un encuentro, un llamado, cuando alguien ha tenido esto con Dios, la persona no es la misma. Y la semana pasada hablábamos de esto. Hay un antes y un después. No somos los mismos. El que ha tenido este encuentro con Dios, estar con Él, pero de verdad, realmente, no emocional, no creer que tiene, sino que su vida cambia. Ya no es el mismo, no es la misma persona, no está enredado en cosas que antes se enredaba, no tiene las emociones como primero. Y habla mucho de Dios, pero en realidad no vive. El que ha tenido este encuentro real con Dios, su vida cambia. Hay un antes y un después. No hablo de que ya no hay errores y que no. Podemos ver en la palabra en hombres de Dios que tenían esto con el Señor, ¿verdad? O sea, fueron encuentros radicales. Sí conocieron y estuvieron con Dios. Sí, su vida cambió. Y aún así, mientras estaban en esta tierra, o como decía Pablo, y líbrame de este cuerpo, él seguía, ¿verdad?, teniendo estas luchas. Y la perfección, ¿verdad?, en Dios se va a lograr cuando estemos con Él, cuando seamos transformados. Pero sin duda, viviendo sobre esta tierra, mire, aquí que palpamos. Esto no es un sueño, ni algo que va a ocurrir después. Este encuentro real con Dios aquí, ahora, en este momento, así como somos, eso nos cambia. Eso hace que tengamos y que haya una diferencia entre cómo caminábamos antes y cómo caminamos ahora. Y eso es triste y lamentable, porque muchos frutos se ven en distintos lugares. Ya no hablo de cada quien ni de alguien en especial, pero podemos ver que muchos dicen conocer a Dios, pero su vida demuestra que no es así.
los hechos demuestran todo lo contrario. Es importante entender esto porque no va a poder haber un verdadero adorador si no hay nuevo nacimiento, si no hay arrepentimiento genuino y si luego de dar estos pasos, ¿verdad?, no hay el tener una vida en el Señor, estar ahí con Él cada día. Y eso se logra solo conociéndolo en verdad, de manera real. Y eso marca un antes y un después. O sea, por eso adoración habla de humillación. Claro. Porque ¿qué persona que no ha nacido de nuevo puede humillarse ante Dios? Imposible. Es imposible que una persona que diga ser cristiano esté dispuesta a humillarse, ¿no? Es imposible. ¿Por qué? Porque simplemente sigue dependiendo de sí mismo, sigue viviendo para sí, sigue considerando sus cosas más importantes que cualquier cosa, sigue entendiendo que la vida él puede hacerla como quiera y toma a Dios como un amuleto, ¿no? O un objeto. Pero quien ha nacido de nuevo entiende que es necesario humillarse ante Dios por quién es Dios. O sea, ya con eso, Claro. ya sabiendo quién es Dios, tenemos que humillarnos ante Dios y por eso no es tan solo en los momentos de música, sino diario. En nuestra vida es una constante dependencia, una constante ver nuestras carencias como seres humanos y ver cuánto le necesitamos a Él. Y eso hace una transformación completa, como decías tú. Es un cambio inicial que es un antes y un después, sin duda. Pero después es un cambio que sigue constantemente. Claro. Es un método que usa Dios de irnos transformando, ¿verdad? Constantemente, sacando a la luz lo que está mal en nosotros y haciéndonos más dependientes de Él. Por eso el entender la adoración como un inicio respecto a humillarnos ante Dios es darnos cuenta que quien no tan solo quien no ha nacido de nuevo no puede. Pero ese nuevo nacimiento nos lleva a reconocer nuestras carencias y nuestra realidad ante un Dios tan grande, ¿no? Como lo que hablábamos la serie anterior, que tú hablabas de los atributos de Dios, y cuando conocemos sus atributos y nosotros nos damos cuenta que somos somos nada ante eso, porque esa es la verdad, somos nada, claro. Ahí uno dice, el Dios al que servimos es digno de nuestra total devoción, nuestra total adoración, en todo, ¿no? Claro. Entonces, debemos ir aclarando esto en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no solo eso, debemos vivir de esta manera. No podemos quedarnos, ¿verdad?, con oh, Dios me salvó, me rescató, sino que, como hablamos, esto es cada día. O sea, esto es, qué bueno que hay nuevo nacimiento, ¿verdad? Que hay gente que se han arrepentido de todo corazón. Qué bueno que buscamos cada día arrepentirnos, pero debemos ir más allá. Como en algunas semanas yo dije, no podemos quedarnos chiquitos, ¿cierto? Como, soy hijo de mi padre, sí, pero aquí estoy, y vive una vida. No, pues, así como el ser humano, ¿verdad?, va creciendo, madurando en su cuerpo, ¿verdad?, sus músculos, todo. También nosotros espiritualmente. Está el que conozcamos de Dios. Bueno, el nuevo nacimiento, nos arrepentimos, empezamos a conocer de Dios, empezamos a tener esta búsqueda. Pero también viene una búsqueda más profunda, que tiene que ver no solo con conocimiento, tiene que ver con profundizar, con querer conocer a Dios, pero en lo más íntimo. Y eso, ahí es donde entra esto de la adoración. Mire el Salmo 27:4, mire David estas palabras, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, de Jehová, y para inquirir en su templo. Esto de inquirir es más que leer unos versículos, es más que hacer un estudio y contestar unas preguntas, es más que tener un récord, el que dice yo leí la Biblia en un año. Hay gente que dice eso. O el que quiere, ¿verdad?, leer más, saber, qué bueno, hay que hacerlo. Obviamente, el leer la palabra, el hacer, ¿verdad?, un estudio, obvio, eso nos ayuda, nos alimenta, claro que sí. Pero estas palabras del Salmo 27:4, por mencionar algunas, porque hay muchas así en la palabra, ahora vamos a ir hablando más de eso, esto de adquirir, de meterse en esta búsqueda, de ir, ¿verdad?, con el Señor y meternos, ¿verdad?, en el templo,
Todas estas declaraciones de muchos hombres de Dios tienen que ver con la intimidad con Dios. Esto ya va más allá de solo conocimiento, tiene que ver con una búsqueda profunda. Una vez tú hablabas de lo que significa el término en el original, que es cavar profundo, hacer pozo, ¿no? Es como, ya no es como, ay, voy a hacer un movimiento aquí con respecto a la tierra, ¿no? Sí, estoy picando. No, tiene que ver con el que hace un hoyo, un pozo profundo. O sea, usted ya ni lo ve, porque está al fondo, ¿no? O sea, ya para hablar con la persona que cavó un foso profundo, usted sí tiene que ganar a la orilla y no falta el que le da vértigo. Porque depende del hoyo profundo que cavó, usted ya ni lo ve. Hasta le da como cosa, uy, no le vaya a pasar algo, está muy, muy hondo. Pero en las cosas de Dios no es así, es diferente. En las cosas de Dios, mientras yo más me adentro, menos miedo tengo, menos preocupación. Estoy sumergida en Él. A eso nos llaman todo esto que habla la palabra, y a eso nosotros queremos que usted despierte, cada uno de ustedes despierte en esta búsqueda de Dios que va más allá de quedarme con una reunión de domingo, que va más allá de quedarme con una hora, o hagamos 2 horas ya, ¿cierto? De un estudio familiar. Estas son mire, esto es una pincelada, es una pizca, es muy poco para ustedes. Ustedes deberían quedar no saciados, ustedes deberían quedar con una necesidad de acuerdo a lo que nosotros le ayudamos, ¿cierto? Para que tengan claridad. Eso debiera provocar en ustedes un deseo de buscar más, de querer más, de indagar más, de decir yo quiero eso, yo necesito eso, yo no me voy a quedar ahí, yo quiero todo lo del Señor, yo no tengo miedo, yo quiero sumergirme en Él. A mí no me interesa lo material, porque estamos confiados en que Dios nos lo va a dar. Sabemos que vamos a estar aquí bajo la voluntad de Dios, pero el anhelo de nuestro corazón debe ser ese, esta búsqueda de Dios, esto de inquirir, donde David, mire, decía esto, una cosa he demandado a Jehová. Mire, ¿quién es el hombre para demandar? Por eso él usa esta palabra. Porque no es una demanda de exigencia, sino como diciendo, yo no hay nada que pueda pedirle a Dios, porque Él es grande, maravilloso. Y si algo voy a pedirle o voy a demandar, es decir que necesito, y ahí es donde dice, y esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Es decir, cuando habla de la casa no habla de un lugar físico, no habla de eso, habla de tener intimidad con Él, habla de estar con Él, de que Dios nunca lo descarte, de que Dios no se separe de Él y Él no lo quiere hacer y no quiere permitir eso. Dice que esté todos los días de mi vida, es decir, Él, imagínese un hombre de guerra, era rudo. Si se refiriera a su casa, casi nunca estaba en el palacio, excepto, ¿verdad? Ya analizamos el único día que se quedó. Entonces, tiene que ver con eso. Dice, que esté yo todos esos días, dice, para contemplar tu hermosura. Esto de tu hermosura también tiene que ver con intimidad. Dice, y para inquirir en tu templo, es decir, para tener y profundizar. Quiero conocerte más, quiero compenetrarme contigo, quiero ser uno contigo. Eso tiene que ver con inquirir en tu templo. Sí, y además es interesante ver que tiene un propósito el estar en la casa del Señor. O sea, no es estar en la casa y no hacer nada. Porque mucha gente piensa eso, ¿no? No, ya viniendo a la iglesia ya estoy listo. Hizo algo grande. Claro, incluso la palabra inquirir en el hebreo es la palabra bakar, así se pronuncia, inquirir. Y esta palabra inquirir, la definición es arar. Arar. O sea, es cuando uno hace zanjas en la tierra, ¿no? Es inspeccionar, admirar, cuidar, considerar. Entonces tiene relación con ir a buscar algo, ir a hacer algo. Claro. Él no estaba pidiendo estar en el templo para no hacer nada, al contrario, sino él quería ir al templo a reflexionar de la palabra de Dios, a reflexionar en Dios, a adorar su nombre, a convivir y, como tú decías, a conocer más de Dios, a hacer algo, claro, a no estar quieto y no hacer nada, ¿no? En ese texto es lo que explica, sino que en verdad a ser parte de... porque él no pertenecía, por ejemplo, a los levitas. Claro. Él no era levita. No. Entonces, él no era parte de los que servían en el templo, ni parte del sacerdocio. Él era el rey. Entonces, él tenía otra posición. Él tenía una posición meramente política en el pueblo. Por eso cuando él adoró, ¿no?, frente a su esposa y se quita sus ropas reales, él simplemente no quedó desnudo, sino que quedó
con una ropa de un simple mortal, ¿verdad? Y eso estaba él explicando, yo soy un simple mortal, yo no soy el rey aquí, yo soy un ser humano que quiere adorar. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, él no tenía parte ni en la administración del templo, bueno, en este momento era el tabernáculo, no tenía administración, o sea, no tenía ni siquiera injerencia en nada, porque el sumo sacerdote y los sacerdotes eran los que hacían toda esa labor. Claro. Entonces, él lo único que le quedaba en su posición era participar o ser parte de todo esto, pero él anhelaba primero construir, ¿no?, el templo. Y cuando habla de la casa de Jehová, habla de la presencia de Dios, más que el lugar físico, porque Claro. él no construyó el templo, ¿no?, hasta que murió él. Su hijo apenas construyó el lugar ya físico grande. Pero es importante ver la actitud del corazón. Él decía, yo quiero estar en la presencia de Dios, pero no sin hacer nada. Yo quiero conocer más de Él, quiero meditar en Él, quiero reconocer que Él es mi Dios, quiero hacer algo. Por eso quiero inquirir, ¿no?, en su templo, quiero estar ahí, quiero, como les decía, arar, quiero rejuñar la tierra, quiero Claro. sacar algo de ahí, no quiero irme a casa igual. Qué hermoso. Cuánto necesitamos apasionarnos de esta manera por Dios. Fíjese que cuando analizamos a estos hombres, vemos que no eran perfectos, pero el corazón que tenían, o sea, era de acuerdo a lo que significa ser verdaderos adoradores. Es que es lo que se ha perdido ahora, ¿no? Se ha Sí. perdido eso de... Hoy día la gente... Bueno, la gente ha sido de algún modo engañada por un falso evangelio. Sí. Eso es algo importante. Y este falso evangelio ha generado falsas convicciones. Hoy día la gente vive más en base a tradición que a lo que la palabra enseña. Y esas tradiciones han vuelto o se han vuelto a tal extremo importantes en la vida de las personas que hay falsos cristianos, falsos hermanos, que tienen cimientos en falsas ideas. Pues sí. Por ejemplo, simplemente el hecho de la conversión. Hay falsas conversiones. El hecho de que la gente proclame ciertas cosas que la Biblia no enseña ni dice. Y ahí está el problema. Hoy la desidia de la iglesia, la flojera de la iglesia en estudiar la palabra de Dios. Porque si hacemos un análisis, y el por qué nosotros siempre que estudiamos hablamos del griego y del hebreo, es porque cada palabra en el original fue escrita para dar una intención correcta. O sea, aquí no hay dobles interpretaciones, hay solo una. Claro. Y cada palabra fue escrita para que entiendan, y conjugada en la manera en que la gente pueda entender claramente lo que el Espíritu Santo quiere decir y lo que Dios quiere decir hoy, ¿no?, al hombre. Entonces ahí está el problema. Nosotros debemos de indagar lo que el Señor quiere decir y no lo que yo creo que dice. Claro. Nosotros nos hemos encontrado en nuestro caminar cristiano con cientos de personas que nos hablan lo que creen que dice, ¿verdad?, la Biblia, Sí. y no lo que la Biblia dice en sí. Y hay personas que llegan y cuando se ven confrontadas con que lo que dicen no tiene relación con lo que ellos creen, dicen, bueno, eso es lo que yo creo. Sí, ¿qué los saca de esa idea? Claro. Nadie, porque son sus convicciones personales, no lo que el Señor dice. Y ahí es donde nosotros vemos hoy día iglesias llenas de Caínes y muy pocos Abeles, Pues sí. ¿verdad? Mucha gente que quiere adorar a Dios A su manera. a su manera y muy pocos que dicen, Señor, ¿cómo quieres que te adore? Y ahí está la diferencia, ¿no? Sí. ¿Y a qué tengo que hacer? Porque hoy día en las iglesias hasta tú, a los servidores o a la gente que convocas a buscar a Dios, lo quieren hacer a su modo, a su horario, en sus días, en su tiempo, a su manera, bajo su pensamiento. Pero cuando tú le dices, no, vamos a hacer esto, ellos anteponen su persona. Sí. No quieren, ¿verdad? O para servir te dan sus sugerencias, opinan su metodología y nos olvidamos de lo que Dios nos llama. Bueno, simplemente quería llegar a eso, a darnos cuenta que hoy está bueno eso para hacer un tema. Estamos llenos de Caínes y muy pocos Abeles. Bueno, ahí lo esperaremos. Pero sí sucede mucho. O sea, y yo encuentro, no sé ni qué palabra decir, nada más pensar, por ejemplo, en que hay algunas iglesias que llegan a un nivel tan grande de hacer las cosas a su manera, bajo sus propios conceptos e ideas, que quién se atreve a decir, por ejemplo, tocar con cuerdas si es para Dios. Claro. Si usted toca, no sé, percusión, no, eso no es de Dios. Y así muchas iglesias que tienen un método, una manera
considerando que ciertas cosas son aberración a Dios y Claro. otras Es que es como los fariseos. que ellos hacen no, pero su vida ¿cómo es? Claro, por eso son como los fariseos. Eso, o sea, eso a mí me parece increíble, pero lo más increíble que haya un grupo de gente que los siga, que siga eso, que diga, no, es que si hago esto, esto no es de Dios, es que me siento raro, incómodo, con esto no puedo, o con esto sí. Es terrible. Nosotros tenemos que descartar todo eso de nuestra vida, de nuestros corazones. Si en algún momento alguien le ha querido marcar una manera de adoración a Dios, no es así. No, Mire, veamos lo que dice la Biblia. o sea, aprendamos, mire, ¿qué es adoración a Dios? Primero tiene que ver con el corazón. ¿Quién se atreve a venir en esta tierra a marcar parámetros? Nada más el que marca un parámetro, veamos cómo vive. Podríamos hablar muchas cosas, no voy a hablar porque estamos saliendo así, ¿verdad? Por nuestra señal, pero mire, cuando nosotros conocemos la palabra, tenemos luz y claridad. Y con eso, ¿sabe qué? Nosotros a la luz de la palabra vemos las cosas y nos damos cuenta que todo lo que pueda decir alguien, la manera, el método, aunque tenga muchos seguidores, decimos eso, esto está mal. Porque la palabra viene y abre, ¿verdad? Nuestros ojos, al darnos cuenta, pero yo pensaba que adoración era esto. Me decían que había que hacerlo así, porque si lo hacía así, estaba mal. ¿No? ¿Quién dijo? La adoración tiene que ver con el corazón. La adoración que el Señor nos llama, ¿verdad? Tiene que ver con un espíritu, con un corazón humilde, postrado delante de Él. Y todo lo demás es consecuencia, ¿verdad? De lo que yo tengo adentro, lo saco afuera. Ahora, en la iglesia nos juntamos a alabar y adorar, sí. Dios, ¿verdad? Levanta a hombres y mujeres con los que Dios tiene un trato y es este hombre, ¿verdad? En este caso, pastores, ¿verdad? Hablo de los que son de Dios, ¿verdad? No los que hacen sus cosas de acuerdo a su idea. Buscan la manera de adorar a Dios y guían a la iglesia, ¿cierto? Pero esta es solo la muestra juntos de algo que ya ha sucedido en el corazón, de algo que Dios ha hecho y que el hombre, ¿verdad?, ha entregado delante de Dios. Corazones postrados, corazones humildes, corazones que se doblan, se doblegan delante del Señor y saben y entienden en medio, ¿verdad?, de tantas cosas que todavía tenemos que entender, nos postramos delante de Él, pero tiene que ver con el corazón. Claro que sí. Y ahí es donde viene y se da todo esto, Claro. eso. Y es por eso que cuesta avanzar en este tema, porque hay tantos cuestionamientos, salen Claro. tantas preguntas, salen tantas consideraciones, ¿verdad? Porque vivimos en medio de una generación cristiana tan opuesta a la verdadera adoración, porque hoy lo que importa para adorar a Dios es el canto de moda, o es la música actual, o como tú decías, el instrumento correcto. Claro. E incluso a la gente, el ambiente correcto, porque hoy día a la gente, en muchas iglesias les gusta bajar las luces y que haya un ambiente así casi de discoteca, ¿no? Claro. Y ahí la gente se concentra, y eso es tan opuesto, ¿no?, al evangelio. Es tan opuesto en verdad a la verdadera adoración que Dios busca, que la adoración que Dios busca es simplemente un corazón, como decíamos, postrado, y alarga lo que hace todo lo que hacemos y todo lo que logramos para tener un momento de adoración es simplemente una reflexión y una declaración, ¿no? Claro. Porque eso es lo que hacemos, una reflexión en base a lo que estamos cantando, o lo que estamos dando, o lo que estamos haciendo en la iglesia, y una declaración de lo que decimos con lo que cantamos, con lo que hoy día hacemos. Por eso hay tantas consideraciones, por eso nos cuesta avanzar sí. mucho, porque hay mucho de lo que no debe de hacerse, Claro. más de lo que debe de hacerse. Lo que pasa es que un corazón, como veíamos en el original, proscuneo, que significa, ¿verdad?, doblar, ¿verdad?, postrarse, pero habla de una postración y un doblar del corazón. Y obviamente eso puede salir hacia afuera o no, depende ahí, pero evidentemente va a salir. Tiene que ver, no solo, yo no puedo decir, mi corazón es sencillo, mi corazón es humilde, porque lo que en verdad yo demuestro hacia afuera es todo lo contrario y no puedo evitarlo. Y eso tiene que ver con lo que pasa, ¿no? Que en muchas iglesias y en muchos lugares ocurre esto. Hay más preocupación por cómo lo hago, por cómo me veo, por el ambiente, por cómo me muestro a los demás. Incluso en este tiempo muchos pueden decir, no, es que ahora
tenemos que grabar, entonces tiene que salir. ¿Quién dijo? O sea, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Más todavía, a través de una señal. ¿Quién dijo que tengo que transmitir verme bien, verme guapo, verme qué proyecto, el ambiente? O sea, después de esto vamos a hablar de la reverencia, pero la reverencia no tiene nada que ver con la vanidad, no tiene nada que ver con lo superficial, no tiene nada que ver con la apariencia del ser humano, no tiene nada que ver con eso. Debemos arrepentirnos y buscar a Dios de verdad, pero si no lo hacen los que están guiando a algunas personas, ¿qué le queda al resto? ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a ver si no planteamos la verdad? Evidentemente, nosotros con mi esposo, mire, aquí estamos, tampoco vamos a salir. No, ahí salgamos, ¿cierto? Ahí con cara de pantruca, de todo así como, no, para que vean que tampoco tiene que ver con eso, ¿verdad? Con ser así, ay, cómo va nomás, ¿no? Obviamente, eso es parte de la reverencia, pero los que hacen estas cosas, yo creo que ni se acuerdan de la reverencia. Lo único que les interesa es proyectar algo. Pero, hermanos, esto es invisible, esto es algo espiritual. Podemos hacer mucho show, podemos poner muchas cosas aparentemente, pero finalmente esto llega a los corazones. Digo, a los que quieren de verdad buscar a Dios. Nosotros no tenemos que ser de esta manera. Debemos de ser, mis hermanos, de la manera a la que agrade a Dios, que no tiene que ver con ser, como hablábamos, ¿verdad? Como mostrar una apariencia o un show, incluso preocuparme de, ay, ¿cómo me veo? Sí, tengo que preocuparme, nosotros incluso lo hemos enseñado, pero ¿con qué debe haber detrás de eso? Honrar al Señor, honrar al Señor. Y también por respeto a los que nos ven, ¿verdad? De que sea algo grato, honorable. Pero eso no tiene que ver con lo que vemos por ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con un show, con transmitir algo, ¿verdad? Para que los demás crean algo falso. A nosotros nos ha tocado hablar cara a cara con gente que es triste. No es que estemos llevando esa plática, sino que en medio de todo lo que uno hace con respecto al Evangelio nos ha tocado escuchar, nadie nos ha contado, de gente que dice, yo preparo un show. Yo tengo que llevar a la gente a un nivel emocional en que ellos puedan recibir lo que yo hago. Y no quiero usar la palabra porque que usan ellos, ¿no? Que dicen que quieren llevar a la gente a un nivel emocional máximo para que reciban y para que después ellos puedan pedir dinero o lograr sus objetivos. O vender su música, ¿no? Claro. Porque la gente, por eso la gente falta de Dios, porque esa es la verdad. La gente carente del verdadero evangelio considera que ese canto tiene unción. Fíjense, así lo dicen. Consideran que ese canto tiene unción, entonces, ¿qué quieren llevarse ese canto a su casa? Claro. Y estas personas saben que las personas así piensan y los manipulan. Entonces ponen, y esto es muy técnico, ¿no? Ponen diferentes cantos de unción en diferentes discos. Entonces, lo que hacen es, este disco tiene un canto de unción y este otro, llévate los tres por tanto. No, porque aquí está este canto. O sea, es un marketing y es negocio. Claro. Y es triste, ¿no? Es triste, pero a la vez es la realidad nefasta de la iglesia. Porque la gente está siendo usada para el beneficio y negocio de estos falsos ministros que lo único que hacen es emocionar a las personas. Porque si les dijeran la verdad del evangelio a las personas, ¿qué pasaría? Pues no tendrían seguidores. Claro, no tendrían fans. No tendrían, claro. No tendrían. Y es la realidad que muchos no quieren oír. Y cuando nosotros hemos hablado con estos hermanos, producto de mi trabajo, muchas cosas, es triste escucharlos decir eso. Ellos saben lo que tienen que hacer. O sea, su objetivo de ellos no es adorar a Dios ni hacer que las personas se arrepientan. Su objetivo es vender. Es que ellos se vayan de ahí con sustento. Sí. Qué curioso, ¿no? Y se justifican en eso. Dicen, no, es que... Es mi trabajo, dicen. Claro, pero no es así. Eso es muy descarado. O sea, nosotros les hablamos de algo que nadie nos ha contado. O sea, nosotros hemos estado ahí viendo
estas palabras, ¿verdad? Y escuchando descaradas. Pero sabe que muchos, como yo digo, seguidores tienen ellos. Lamentablemente esto es como bien evidente, pero también las iglesias caen en esto, no sé si inconscientemente o conscientemente, pero a lo mejor no son como estos que son artistas, ¿verdad? Que usan el evangelio de esta manera, pero la iglesia hace lo mismo. A lo mejor ignorantemente llevan a la gente a un nivel emocional máximo, ponen la canción más llorona, después ponen la que genera otro sentimiento, después otra, después dicen, no, cantemos esta, es que esta les gusta. En la iglesia hacen lo mismo. O sea, yo lo que comentábamos es de gente que descaradamente dice, nosotros lo que hacemos es llevar a la gente a una emoción máxima, que eso tiene un nombre, ¿no? Que se llama, que dicen que lo llevan a una catarsis. Son emociones máximas. Pero la iglesia hoy día tiene mucho de qué arrepentirse, porque muchas iglesias pequeñas, grandes, unos se justifican en que para tener más seguidores son pocos, otros se justifican en que son muchos, tienen que darle el gusto a la gente, pero igual hacen lo mismo. Todos quieren llevar a la gente a sus emociones máximas. La música no es para Dios, es para ellos. Usan esto y fijan parámetros, no, de esta manera se puede, de esta no, y se creen que están en el camino correcto de Dios, pero no. O sea, generalmente es música que habla de Dios. Claro. Habla de Dios. O nombra a Dios. Estamos hablando, porque hay otros que ni siquiera nombran a Dios, ¿verdad? Hay música que nombra a Dios, pero que no exalta a Dios. Pues sí, nosotros debemos ir opuesto a eso y entender que el Señor nos llama, como les decimos y les repetimos, es necesario, mis hermanos, que ustedes abran los ojos. Sabe que hay iglesias completas que deben arrepentirse, pero en cuanto a nosotros, les hacemos un llamado a, ¿sabe qué? A meternos en el Señor, a volcarnos en Él, a sumergirnos en Él, como dice su palabra, no de esta otra manera, que tiene que ver con los sistemas, o cómo hacerlo, o cómo llevar a la gente a sus emociones máximas, sino que debemos hacerlo a la manera de Dios. Debemos entender que esto de la adoración no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Tiene que ver con Dios. Todo es para Él, de Él, por Él y para Él. Y el único protagonista aquí, el primero, el único, es Dios. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver cómo me siento, no tiene que ver si quiero, no tiene que ver bajo mi voluntad, no tiene que ver con lo que yo pienso o lo que yo creo que es. Todo esto tiene que ver solo con Él, solo con nuestro Señor, solo con nuestro máximo, el único soberano, nuestro Dios. Por eso qué hermoso el Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Si hay algo en lo que yo quiero involucrarme, dice David, si hay algo que tiene que ver con mi persona, en este momento lo nombro. Esto es lo único que puedo mencionar de mí. Esto demandaré al Señor y esto buscaré. Que esté yo en la casa de Él, de nuestro Señor, todos los días de mi vida. Todos los días, para contemplar su hermosura, para ver la hermosura de mi Señor, para inquirir en su templo, para trabajar, para hacer algo, para mover la tierra, para profundizar esta tierra y en la búsqueda de Él, para explicarle yo un poquito. Con eso tiene que ver, y tiene que ver con algo que cada uno debe hacer. No debemos de creer las ideas y los métodos mentirosos. Debemos olvidarnos de eso. Obviamente, como iglesia, siempre vamos a buscar la mejor manera posible de adorar juntos a Dios y lo vamos a seguir haciendo, porque eso es uno de los propósitos de la iglesia. Como yo siempre recuerdo, lo primero que hizo Dios cuando su pueblo era esclavo y lo liberó, la primera demanda que le hizo a Faraón, le dijo, dejen a mi pueblo al desierto para que me adore. Pero eso tiene que ver con dejen a mi pueblo para que esté tranquilo, para que se deje de estar en su afán, en sus cosas, para que me adore, para que me busque, para que me conozca, para inquirir. Eso fue la primera demanda. Dios iba a liberar a su pueblo, ya tenía todo listo. Pero lo primero que hizo, oye, vengan, ¿quién soy yo? Dio el propósito, ¿no? Claro. El para qué salir. Sin duda. Vemos, que era más que ser libres, perdón. Claro, porque la libertad que ellos necesitaban no tenía que ver con la libertad del cuerpo. Sí, claro. Claro que sí, tenía que ver con el corazón. Vemos nosotros en la palabra todas estas cosas, mis hermanos, que necesitamos hablarles para que ustedes no se dejen enredar por ninguna idea ni métodos mentirosos. Y necesitamos nosotros
vivir bajo la verdad del Señor. Y esta es su verdad. Y aunque pareciera, pero ¿cómo, pastores, van a ver tanta gente que hace estas cosas mentirosas? Pues sí, lamentablemente sí. Incluso se mienten ellos mismos, porque cuando ven ciertas verdades de Dios y dicen, sí, pero yo lo hago así. Te creo, pero yo lo hago así. Tampoco quieren escuchar. Y siguen en sus maneras, en sus formas. Debemos arrepentirnos, cada uno de nosotros. No importa del lugar que seamos, pero si estamos escuchando y nos damos cuenta, debemos abrir nuestros ojos. Por eso le digo, todo esto que vemos a veces y que decimos, pero ¿cómo es posible? Sí, eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre, ceguera espiritual. La Biblia habla mucho de eso. No tiene que ver solo con algunos lo asocian con cuando usted estaba adoraba a otros dioses. Era de una religión que no tenía nada que ver con Dios. Sí, eso es ceguera, ¿cierto? Cuando logro ver, por fin. Pero esta ceguera espiritual, por eso se dice ceguera espiritual, porque es con el que ya están las cosas de Dios y no logra ver. O dice estar y no logra ver. Necesitamos ver, mis hermanos. Necesitamos profundizar. Mire, por ejemplo, por hoy día ya estamos casi terminando. Por ejemplo, vemos a un hombre, ¿verdad?, en la palabra Isaías. No solo David, la mujer samaritana y muchos otros ejemplos. Vamos a hacer un análisis, vamos a estar en estos estudios, como le decíamos la semana pasada, hablando y tratando de analizar cómo hay muchos hombres, pero vamos a centrarnos en uno, logró salir de esto. Y fue todo un proceso. Pero por mientras necesitamos ver los ejemplos de hombres y mujeres que les ha sucedido esto, que han abierto sus ojos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 6, del 1 al 9. Yo creo que usted conoce este pasaje. Mi esposito lo va a compartir. Dice así, del 1 al 9, 9. por favor. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que éste tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Oh, qué buen ejemplo de lo que venimos hablando. Mire, aquí tenemos Isaías. La historia lo nombra como un estadista y asesor de reyes. Oh, Isaías. Él, ¿verdad? Un hombre que antes de este capítulo 6, ¿verdad? Entendemos un profeta del Señor, un hombre de Dios. Por eso yo le decía, por la historia conocido como estadista, también llamado asesor de reyes, porque él era el que llevaba, ¿verdad?, la palabra del Señor a los reyes de Israel. A ellos, ¿verdad?, entregándole esta palabra. Pero él tenía un rey, ¿verdad? Uno de todos estos mensajes, de toda esta vida que él llevaba, sabemos, ¿verdad?, a través de la palabra, que él tenía algo un poquito más con el rey Usías que con todo lo demás. O sea, cuando nosotros analizamos nos damos cuenta que Isaías tenía como un afecto, un amor por este rey. Para él lo era todo. Yo creo que Isaías llegó a pensar que Usías era el rey que iba a cambiar la historia, poco menos. Él tenía su mirada en este rey. Era un rey, ¿verdad?,
que estaba haciendo las cosas y escuchando, ¿verdad?, instrucciones. Y para él era un buen rey. Claro, a los ojos de él. Para él era su rey. Hasta aquí. Y vemos, ¿verdad?, cómo siendo un hombre de Dios, ¿verdad?, tuvo un llamado del Señor. Tuvo no solo un llamado, sino un llamado de atención, por decirlo así. Algo pasó. Por eso este capítulo 6 comienza en el año que murió el rey Usías, mencionando la muerte de este rey. ¿Por qué la menciona Isaías? Porque para él fue algo impactante. Porque, como le decía yo, para él era este rey como lo máximo. Era su rey. Yo creo que nunca pensó que iba a morir. O sea, no era tema para él. Nunca estuvo en su corazón, uy, un día se va a ir y ¿qué va a pasar? No. O sea, para él no era tema. Entonces, comienza este capítulo él hablando acerca de la muerte del rey Usías. Sin duda lo menciona porque fue un impacto para su corazón. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que ocurrió en ese tiempo, es posible que Isaías haya estado muy triste, por eso menciona esto, a un nivel casi depresivo por la muerte del rey. Es posible que Isaías haya sentido que el mundo se le venía encima, porque le pasó algo que le pasa hoy día a la iglesia. Consideró a este rey, ¿verdad?, como lo máximo y se olvidó de que había un rey de reyes. Se olvidó que había un señor de señores. Se olvidó que este rey, ¿verdad?, Usías, había sido puesto ahí por el verdadero rey. Él lo olvidó, por un momento, por decirlo así. Y la historia cuenta que él llegó a un nivel triste máximo, por eso digo casi depresivo. No podía creerlo, él ya estaba mal, porque sabe que se enredó en lo que veía, se enredó en la tierra, se enredó en cómo avanzaban las cosas. Y su mirada no estaba, increíblemente, puesta en el Rey de Reyes, en el soberano. Estaba puesta en el Rey terrenal. Él lo amaba y no es malo que lo amara. Pero fíjese que ocurrió esto. Por eso él inicia mencionando en el año que murió el rey Usías. Y después, mire, después de que dice que murió, menciona eso, dice, vi yo al Señor. Oye, vi yo al Señor tiene que ver con, yo estaba ciego. O sea, yo estaba enredado en esto, pero algo ocurrió. Algo ocurrió y vi yo al Señor, pero no cualquier Señor. Dice, y por eso después dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él está dando a entender, oye, yo pensaba que estaba con el rey, yo pensaba que estaba con el máximo, con el que mueve las cosas, pero pasó algo. Vi yo al verdadero. Y después vamos a ver que en el versículo 2, 3 y 4, ¿verdad? Él describe todo esto para dar a entender que lo que él estaba viendo ya no era un rey terrenal, sino que como que abrió los ojos y pudo ver al verdadero rey. Después en el versículo 5 es donde dice, ay de mí, hasta aquí llegué. Como un buen chileno diríamos, hasta aquí llegué. El versículo 5, después usted véalo en su casa, dice, uy ya, aquí estoy sonado, porque abrió los ojos, porque se dio cuenta que sus sentimientos, su corazón estaban totalmente volcados en un rey que era bueno, ¿cierto? Que había hecho bien, él lo consideraba bien, lo amaba, no es malo, yo amo a mi esposo, él me ama a mí, nosotros les amamos a ustedes, amamos a nuestros hijos, no es malo. Pero ¿quién debe ser el primero en nuestra vida? Dios, Él. Yo no puedo amar más a mi esposo que a Dios, porque mire, ¿quién me dio a mi esposo? Por último analizo eso. Este esposo, ¿verdad? Lindo, la que se siente enamorada. Hoy mi esposo es lo máximo, es el mejor, el más lindo, el más guapo. Claro, ¿quién lo puso delante de mí? ¿Quién me dio este regalo? La que ama más a sus hijos, y también los hombres, ¿no? Uy, no, es que mi hijo, pastora, no puedo. Pastores, mis hijos son los primeros, que ¿cómo? ¿Y quién le dio a sus hijos? Cuando usted se aferra a la condición terrenal que tiene, ¿quién le dio esa condición? Si usted dice, no, es que yo estoy súper bien. O no, es que gracias, yo he podido salir adelante. ¿Y quién hizo eso?
que Él le dio su trabajo, que Él le dio su esposo lindo, a sus hijos hermosos. ¿Cómo se atreve a poner en primer lugar cualquier cosa terrenal? ¿Cómo se atreve alguno de nosotros a poner la mirada en algo así? Eso le pasó. Eso le pasó a Isaías. Bueno, y no tan solo a Isaías, a todo el pueblo, ¿no? Pues O sea, todo sí. el pueblo vivían en paz, estaban tranquilos, pero muestra dónde estaba el corazón de ellos. Ellos pensaban que esa paz, que la provisión, que la estabilidad, que el vivir bien era producto del rey. Entonces, cuando el rey muere, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ahora sí estamos desesperados Estaban porque devastados. se murió nuestro proveedor, se murió quien trae paz, se murió quien nos amaba, se murió. Para ellos su rey era Dios, era su Dios. Y ahí es donde se entiende el texto, ¿no? El por qué Isaías expone la visión del Señor justo cuando murió en ese tiempo, ¿no? En el año en el que murió el rey Usías, porque a la larga él se da cuenta, como dices tú, mi amor, de quién era verdaderamente el proveedor, de quién verdaderamente era quien traía paz, quién verdaderamente los cuidaba, los guardaba, que el pueblo lo había dejado de lado. El pueblo estaba mirando solo a su rey, ¿no? Pues sí, entonces, mire qué impactante. Este es otro ejemplo. Ya si no entendimos con el ejemplo de David, mire, vamos a hacer un análisis de muchos hombres de Dios. Todos vivieron esto, pero le digo cuál es la diferencia con la iglesia de hoy día, que abrieron sus ojos. Que abrieron sus ojos. Mire lo que pasó con Isaías, qué tremendo. Por eso en el 5 dice, ay de mí que soy muerto. Nosotros digamos, lo siento, hasta aquí llegué. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que estaba errado. Porque se dio cuenta que lo que él hacía estaba mal. Imagínense un hombre de Dios. ¿Quién puede negar que Isaías, mire, quién puede decir que él no era de Dios? Es público hasta en nuestros días. Isaías, un hombre de Dios. Ningún mal ejemplo en la Biblia. Nada que él hiciera que fuera opuesto a Dios. Pero mire lo que pasa aquí. Un hombre de Dios, un hombre que servía a Dios incluso. Pero en el 5 se da cuenta que estaba errado. Hasta estaba casi depresivo. Imagínese. Pero el amor de Dios, la misericordia, mire lo que hizo. Lo atrajo hacia él. El Señor pudo haberlo descartado en el momento. Pero ¿sabe lo que hizo? Abrió sus ojos. Por eso en el 5 él dice, ay de mí que soy muerto. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegamos, hermanos. Estamos mal, Ojalá dijéramos eso. O no, ojalá no. Muchos mejor se arrepientan. Se arrepientan y puedan decir esto. Estoy equivocado, pero de verdad hagan. Porque ¿sabe qué triste cuando escuchamos algunos de ustedes o muchos o por ahí que digan, oh, yo estoy mal. Yo estoy mal, pastora, yo estoy mal, pastor. Estoy equivocado, estoy equivocada. Hago mal las cosas, yo no quiero. Lo sé, lo reconozco, pero siguen en lo mismo. Claro, es como absurdo, ¿no? Qué absurdo. ¿De qué me sirve eso? ¿Quiero quedar bien con el hombre para decir sí, estoy mal? ¿De qué sirve? Yo debo arrepentirme, volverme a Dios. Mire como Isaías, como David, como la samaritana. Isaías hizo eso. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, por eso dice inmundo y de labios inmundos. No, él no estaba en pecado. Usted puede decir, ¿por qué habrá dicho? Ah, seguro tenía diamante. O hablaba groserías, ¿no? No, tiene que haber sido gravatero o grosero. No, para mí que era súper iracundo, pastora, para mí que no lo conoce. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué dice eso? Él dándose cuenta, ¿verdad?, de que hacía y decía servir a Dios, pero su servicio no era tal. No, y su mirada estaba puesta en Su el rey. mirada estaba puesta en el hombre. Él agradaba, ¿verdad? Estaba viviendo en pos de lo terrenal y no se había dado cuenta. Por eso él dice eso. Y después dice, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, porque hacían lo mismo. Parecía que el pueblo iba bien, ¿verdad? No es que siempre vemos los reyes de Israel se equivocaban. Pero algunos hicieron algo bien. Y el pueblo avanzaba. Y en general decían, vamos bien. Pero Isaías, ¿verdad?, abre los ojos y se da cuenta que no. Que a lo mejor parecía que avanzaban, pero tenían un error gigante. Su mirada ya no estaba en su Dios. Su mirada ya no estaba en el Rey de Reyes. Su mirada ya no estaba en el único y verdadero. O sea, qué terrible. Cuánto, imagínense, vamos al pueblo de Israel. Cuánto necesitaban hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Y cuando lo hacían, desviaban el corazón. Isaías entonces, mire, identifica esto, dice en el 5 que se da cuenta de esto, declara estas cosas, dice, ¿cómo es posible? Voy a morir, mis ojos han visto al rey. Pero ahora, ¿de quién hablaba? Del verdadero. Por eso decía, yo no voy a sobrevivir a esto. Y decía, por eso dice el 6 y el 7, dice, como dando a entender que Dios es tan bueno, lo libró.
Dice por eso que voló, ¿verdad?, hacia él este ángel que venía con un carbón y tocó sus labios, un carbón encendido. Símbolo de purificación, Claro. ¿verdad? Como mire, como cuando el Señor mandó a su Hijo y la sangre de Cristo nos limpió. ¿Por qué, hermanos, en este tiempo que vivimos, pudiera alguien despreciar la sangre de Cristo? Cuando nosotros no adoramos, no entendemos esto de verdad, ¿saben lo que estamos haciendo? Todo esto que hizo el Señor es como que lo despreciamos, no lo valoramos. Pero ¿hasta cuándo Dios va a tener compasión y misericordia? Dice el Señor en su palabra que en estos últimos tiempos Él es paciente. Porque hay algunos que dicen, el Señor no viene nunca, ahora va a venir y no viene, y no viene. Los pastores dicen, va a venir, y no viene. Porque dice que Él es paciente. Eso hizo con Isaías. En este tiempo, no vamos a ahondar en eso. Eso hizo con Isaías. ¿Saben lo que? Muchos pueden, y tiene una sola interpretación esto del carbón, ¿verdad? Encendido. Pero también podemos decir, o para entenderlo nosotros en nuestro tiempo, ¿sabe qué es la paciencia de Dios con el pecado y la falla del hombre? Donde viene y le dice, ya te voy a dar otra oportunidad. Y dice que esto, ¿cierto?, provocó que Isaías fuera limpio y quitada su culpa. Pero ¿sabe lo que tuvo que pasar? Él tuvo que ir con el Señor. Por eso dice, vi yo al Señor. Él tuvo que volverse a Dios. Cuando él se sentía lo más triste posible, él se volvió a Dios. Y él se volvió al Señor. Y esto provocó, porque fue genuino que él se volvió al Señor. No es que una obligación ni que Dios no, él se arrepintió. Por eso dice, y vi yo al Señor. Y eso provocó que el Señor, mire, en su gran amor, su misericordia. También yo menciono su paciencia, porque la paciencia se menciona también en estos tiempos. Para cuando algunos se preguntan y dicen, ¿y qué pasa con el Señor que no viene? Y la Biblia dice que Él es paciente para con los que no se han arrepentido o los que se han arrepentido y necesitan esta búsqueda de Dios. Y dice que Él, a través de esto, dice que fue quitado su pecado, este pecado que tenía. Después de eso, el 8 y 9, recién puede Él tener esto con el Señor, esta intimidad, esta búsqueda. Recién es abierto, ¿verdad?, su entendimiento, y ahí recién puede preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime tú. Y ocurre esto. Mis queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos ver el ejemplo de estos hombres, de esta mujer samaritana, de David? Mira este salmo que hermoso, donde dice David que él necesita todos los días de su vida. Por eso cuando a veces me preguntan a mí, oiga, quiero leer, quiero estudiar, ¿cómo lo hago? Ya, pero no considere que puede, como dicen algunos, leer la Biblia en un año. Esto nos va a tomar toda la vida. David eso decía, eso debemos de anhelar. Esto no tiene principio de fin, ni fin. Esto es toda nuestra vida, mis hermanos. Nos va a tomar toda nuestra vida. Necesitamos entender estos y conocer estos ejemplos de hombres y mujeres de Dios, la samaritana, David, muchos otros, que vamos a tratar de analizar algunos más para comprender. Isaías. Y darnos cuenta que necesitamos hacer una oración y pedirle a Dios que haga esto, ¿verdad? Que quite nuestra culpa, que nos tenga paciencia, misericordia, pero porque nos arrepentimos de verdad y queremos ser adoradores, estos que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Bueno, así es. Como tú decías, el profeta de los reyes, quien curiosamente fue muerto por uno de los reyes. Uf. Mucha gente no sabe, pero la historia cuenta que Isaías, cuando el rey impío, así se denomina, llamado Manasés, tomó el reino, dice que lo mandó a cerrar, lo mandó a partir en dos. Ahí nos damos cuenta que ahí conoció al Señor, Isaías, porque ahora ya no veía al rey como el supremo a quien obedecer, sino que veía realmente a Dios, a quien obedeció hasta el último instante de su vida. Y bueno, yo creo que seguiremos con Isaías la próxima semana, aquí no queda. Así que mis hermanos, hasta aquí. No sé si quieres decir algo más, Memo. Sí, estamos terminando y vamos a pedirle, ¿verdad?, que usted analice esto, medite en esto, y para terminar, vamos a terminar con un versículo para que usted mientras tanto lo analice, ¿verdad?, estas semanas, y que Dios nos ayude a seguir estos ejemplos, ¿verdad?, este ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios. Y mire lo que dice Apocalipsis 3, del 17 al 18, dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que cambie su condición. Y la última frase dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. La Nueva Traducción Viviente dice, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Y dice el Señor, yo corrijo y disciplino a los que amo. Pensando en esto, les dejamos con Apocalipsis 3, 17 y 18. que el Señor, ¿verdad?, siga haciendo su obra, mis hermanos, en cada uno de ustedes y en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cuídense, que estén bien. Oh,